Quiero que el que tenga Biblia, si quiere, puede ir abriendo su Biblia en el capítulo número 13 del libro de Números. Ahí se nos relata que antes de que el pueblo de Dios empezara la conquista de la tierra que Dios mismo les había prometido, dice la palabra que Moisés envía a 12 espías, a 12 hombres, para que estos inspeccionen la tierra y traigan un reporte o un informe detallado de esa tierra. Qué tipo de tierra era, si era fértil, quién habitaba esa tierra, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos hombres van, como Moisés les mandó, observan la tierra, miran bien todo lo que hay en esa tierra, vuelven a Moisés y traen un informe de aquella tierra. Aquella tierra era la tierra que Dios les había prometido. El reporte de estos 12 hombres fue: la tierra es buena, ciertamente fluye leche y miel, la tierra es de lo mejor. Pero ahora 10 de esos 12 espías dijeron: pero eso de la conquista va a ser imposible. Eso de la conquista como que no va a poder ser. Y lo leemos en Números 13, 31 al 33. Voy a poner los versículos aquí en el proyector. Dice así: esto es lo que dijeron los 10 espías, 10 de los 12 espías que envió Moisés a inspeccionar esa tierra que Dios les iba a dar. Dice: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ellos quisieron decir: si vamos a la conquista, seguramente nos van a aplastar. Aunque podemos ver que en ningún momento Moisés les preguntó o pidió opinión a estos hombres si la conquista se podía dar o no se podía dar. Nadie les preguntó si la conquista era posible o no era posible. Solamente Dios quería darles un avance. Amén, quería darles un adelanto de lo que les iba a dar, para que ellos se llenaran de entusiasmo y fueran a la conquista, motivados por lo bueno que era esa tierra. Amén. Pero como leímos, dice que 10 de estos hombres se vieron a sí mismos como langostas. Evaluaron la tierra y se evaluaron a ellos mismos y dijeron: la conquista es imposible, no somos capaces. Dios no podía usar este tipo de personas con este tipo de mentalidad para conquistar nada, y mucho menos la promesa de Dios. No podía usarlos por culpa de su mentalidad de langosta, su mentalidad de derrota, y la realidad es que hoy en día hay muchos cristianos que se evalúan a sí mismos ante las dificultades y los desafíos que les presenta la vida. Se ven débiles, se ven como estos hombres, como langostas, débiles e incapaces de conquistar nada. Hacen de las situaciones y de los problemas gigantes. Y es muy importante la manera en que nos vemos a nosotros mismos y la manera en que pensamos de nosotros mismos. No importa tanto cómo nos ven nuestros enemigos o cómo nos ven las personas que nos rodean, lo que realmente importa es cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. ¿Qué creemos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué tipo de pensamiento tenemos de nosotros mismos? De esto va a depender muchas veces nuestra victoria o nuestra derrota, del tipo de creencia y pensamiento que tengamos acerca de nosotros mismos. ¿Te ha pasado en algún momento que te tuviste que enfrentar a alguna situación difícil y te viste pequeño, débil, incapaz, sin las fuerzas necesarias y las capacidades para vencer? Yo creo que todos en algún momento nos vimos débiles ante esas circunstancias que se levantan en nuestra vida muchas veces. Pero cuando Dios creó al hombre, podemos ver en el libro de Génesis, lo creó como un gigante, lo creó como un ser con poder y autoridad. Autoridad sobre la tierra, sobre los peces, sobre las bestias, sobre el diablo, sobre toda la creación. Adán era señor
de la creación. Y dice Génesis 1:26 al 28, leemos así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Aquí vemos a un hombre perfecto, hecho a imagen y semejanza de Dios, bendecido por Dios, amén, con autoridad sobre toda la creación. Ahora pregunto, ¿cómo este ser tan perfecto pudo convertirse en un ser débil, lleno de temores, esclavo de la misma creación? Y como todos sabemos, lo que ocurrió es que el hombre pecó, desobedeció a Dios ahí en el huerto del Edén, y las consecuencias fueron terribles. El hombre perdió la autoridad, el dominio, la seguridad en sí mismo, entre muchas otras cosas. El espíritu del hombre murió, ese espíritu que Dios mismo había puesto en el hombre, ese espíritu por el cual fluía el poder de Dios y hacía que el hombre se pudiera conectar con Dios. Ese espíritu que hacía de Adán un ser poderoso, un gigante. Ahora todos los hombres nacen en este estado de muerte espiritual y de debilidad, nacen siendo esclavos de las circunstancias, del temor y del destino. Pero ahora la realidad del creyente es diferente. Ha ocurrido un milagro dentro de nosotros. Nuestro espíritu que estaba muerto fue vivificado por el poder del Espíritu Santo al creer en Jesús. Pregunto, ¿cuántos han creído en Jesús? Amén. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si has creído en Jesucristo, has sido vivificado. Hemos sido vivificados por el poder del Espíritu Santo. Hemos recibido vida, poder, valor. Todo esto por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice la palabra que cuando creemos en Jesucristo, viene el Espíritu Santo a ser morada en nosotros. Y dice, y como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo quiere decir haber recibido ese regalo de la salvación, haber creído en Dios y haber creído en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Eso es estar en Cristo, por medio de la fe. También dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Esto está en 2 Timoteo 1:7. Nos ha dado espíritu de poder. Amén. ¿Estamos en Cristo? Entonces somos una nueva criatura. Ese viejo hombre débil, sin autoridad, que era incapaz de vencer al enemigo, fue muerto, como dice la palabra, fue crucificado juntamente con Jesucristo. Ahora, Jesucristo vive dentro de nosotros y nos hace más que vencedores ante cualquier circunstancia, ante el diablo y ante el pecado. Amén. Ahora podemos decir, como dijo Pablo, cuando exclamó, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Ese yo débil, incapaz y lleno de temor fue muerto en la cruz. No debemos resucitarlo en ningún momento. Ahora nuestra actitud ante cualquier circunstancia que se levante en nuestra vida debe ser: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. En 1 de Juan dice que el que vive es mayor que aquel que está en el mundo. Jesús es mayor que cualquier enemigo que se levante en nuestra vida, mayor que el diablo, que el pecado, que la enfermedad, que el dolor, que la tristeza, que cualquier maldición, aún es más fuerte que la muerte. Amén. Todas estas cosas muchas veces se levantan en nuestra vida como gigantes. Muchas veces sabemos que Dios nos hizo promesas, sabemos que hay muchas bendiciones en Cristo disponibles para nosotros, pero a la hora de conquistarla ocurre que se levantan enemigos, se levantan gigantes
hablando a nuestra vida y nos dicen, no puedes, no vales, es imposible, no te lo mereces, eres malo, etcétera, etcétera. Pero el que tiene a Jesús tiene autoridad sobre todas estas cosas. Ya no es una langosta, un ser pequeño ante gigantes, sino que ya es un gigante ante cosas pequeñas, ante langostas. Dice Lucas 10:19, aquí habla Jesús a los creyentes, habla Jesús a nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo. Dice, he aquí os doy poder o potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo nos ha dado poder. ¿Ven? Quiero que entendamos que la manera en que te estás viendo, porque no te estás viendo como lo que realmente eres en Cristo. Los israelitas llegaron a las puertas de Canaán, pudieron haber tomado y poseído esa tierra fácilmente si hubieran creído en Dios y si hubieran mirado hacia Dios, pero no miraron a Dios, se miraron a sí mismos y se vieron como langostas. ¿Cómo pueden las langostas conquistar gigantes? Se preguntaron ellos. Muchas veces nosotros también pensamos de esta misma manera. ¿Cómo me voy a enfrentar yo a este problema, a esta circunstancia? Decimos, ¿cómo voy a vencer yo este problema que tengo o este vicio que está secando mi vida? ¿Cómo voy a alcanzar ese sueño si no tengo los recursos, el valor, si soy débil, si no puedo, si no he nacido para esto, etcétera, etcétera? Y nos vemos a nosotros mismos como seres incapaces, débiles, incapaces de conquistar. Debemos saber que si lo que nosotros queremos conquistar le agrada a Dios y está en la voluntad de Dios, no debemos evaluar nada, sino ir directamente a la conquista en el nombre de Jesús. Amén. En ningún momento debemos olvidarnos de lo que realmente somos en Cristo. Gigantes, más que vencedores, nuevas criaturas. Eso es lo que declara la palabra. No es algo que me he inventado. La palabra dice que en Cristo somos más que vencedores, nuevas criaturas. Debemos creerlo. Debemos ser conscientes en todo momento que somos más que vencedores por el hecho de haber muerto y resucitado de nuevo como hombres y mujeres con el poder de dominar cualquier situación. Amén. Pablo dijo que ya no debemos conocer a nadie según la carne, ni siquiera al mismo Jesús, ni siquiera a nosotros mismos. Amén. Cuando nos miremos al espejo no nos debemos mirar como seres carnales débiles, sino que debemos vernos revestidos de Cristo. Amén. Ahora bien, para activar este poder en nuestra vida, el poder de Cristo que está en nosotros y dejar de ser débiles, el cambio debe empezar en nuestra mente. Dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos empezar a pensar como gigantes. Debemos desechar de nuestra mente todo pensamiento de langosta. Amén. Y reemplazarlo por pensamientos de gigantes. Debemos desechar de nuestra mente todos esos pensamientos de no puedo, no tengo, no valgo, es imposible, esto no es para mí, etcétera, etcétera. Los 10 espías negativos pensaron de esta manera. Pero habían dos más, eran 12 los espías que envió Moisés, que pensaron como gigantes. Estos eran Josué y Caleb. Dice la Biblia que Caleb tenía un espíritu diferente.
Esto quiere decir que tenía una forma de pensar diferente. Algunas versiones bíblicas dicen que tenían una actitud diferente. Mira cuál fue la forma de pensar y de hablar de estos dos hombres. Números 14:9 dice así. Aquí habla Caleb. Dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Esta es la actitud de un gigante en Cristo. Los comeremos como a pan. Amén. Y no dijo esto porque no tenía miedo a nada o porque era más fuerte físicamente que los gigantes, sino porque, como dijo, con nosotros está Jehová. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Por eso sabían que podían conquistar, porque sabían que con ellos estaba Dios de su parte. Por eso creían que la conquista era posible, porque Dios estaba con ellos. David, cuando se enfrentó a Goliat, vemos que tomó una actitud de gigante, aun cuando él era un jovencito, un muchacho, dice la palabra. David humanamente no tenía ninguna posibilidad de vencer a Goliat. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a problemas, a circunstancias, a situaciones y vemos que no tenemos posibilidades de vencer, no tenemos posibilidad de salir victoriosos de esas situaciones, que humanamente no hay posibilidad, no hay salida. Pero mira lo que dijo David, primera de Samuel 17, dice así, entonces David dijo al filisteo, a este gigante, a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Así habla un gigante. Amén. El gigante no era Goliat, el gigante era David. Amén. Porque no iba en su fuerza, sino que iba en las fuerzas del Dios de los escuadrones de Israel, el Dios todopoderoso. Esta debe ser nuestra actitud ante los desafíos que se levantan en nuestra vida. Amén. David no se enfocó en lo que no tenía en sí mismo, se enfocó en lo que él era en Dios. Debemos pensar, hablar y actuar en base a lo que somos en Cristo. Cada mañana debemos levantarnos y mirarnos al espejo y decir, soy un gigante, soy más que vencedor en Cristo. Hoy voy a conquistar. Mucha gente se levanta por la mañana desanimado, sin ánimo, ven al espejo y se ven como una langosta, se ven débiles, indefensos, incapaces de hacerle frente a los desafíos del día. Cuando te mires al espejo, debemos vernos como un gigante. El enemigo muchas veces nos va a recordar lo que somos en nuestra carne, lo que somos en nosotros mismos. Te va a recordar lo débil que eres y lo grandes que son tus problemas. Te va a decir que tú eres una langosta y te va a presentar los problemas y los desafíos como gigantes. Cada día va a venir el enemigo como este Goliat, como este filisteo, y nos va a querer intimidar. Ese es el trabajo del enemigo, pero debemos recordarnos a nosotros mismos lo que realmente somos en Cristo. Y debemos decirle a esos gigantes, a esos desafíos, a esos problemas, hoy puedo vencerte. No porque soy fuerte, no porque soy muy inteligente, sino porque conmigo está Jehová. Porque Dios camina con nosotros y nuestras fuerzas provienen de Dios. Dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos vernos como gigantes en Cristo, no en nosotros mismos. El enemigo nos puede derrotar en cuestión de segundos, pero en Cristo somos más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. No hay nada mayor que Jesús, no hay nada más fuerte que el poder que Dios puso en nosotros. Creímos en Jesucristo, fuimos revestidos de Cristo. El mismo Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita
para hacer todo aquello que Dios demanda de nosotros y para vencer todo aquello que se levanta en nuestra vida. Pero muchas veces actuamos como estos 10 espías, observamos el problema y decimos, no se puede. Vemos los problemas como gigantes. Obviamente no podemos, pero la palabra dice que aquel que ha creído en Jesucristo es un gigante, es más que vencedor. Por eso esta reflexión de hoy simplemente quería recordarte lo que eres en Cristo. Y quiero que cada día te levantes y te acuestes y durante el día recuerdes lo que eres en Cristo. Porque es una realidad, no es una forma de hablar. Como estudiamos hace un tiempo atrás, el Espíritu Santo es una persona, no es un poder, una energía o una fuerza que flota en el espacio. Es una persona que mora dentro de aquellos que han creído en Jesucristo y los capacita para vencer cualquier circunstancia. Muchas veces vivimos más siendo incrédulos, quejándonos, buscando soluciones fuera de la palabra de Dios. Obviamente no vamos a vencer de esta manera. Vence aquel que depende de Dios. Debemos rendirnos, no ante los problemas, sino ante Dios, para que Él, a través de nosotros, nos dé el poder y las fuerzas para vencer. Amén. Simplemente era esta pequeña reflexión, que recordemos lo que somos en Cristo. Tendemos a olvidarnos, tendemos a ver los problemas demasiado grandes, tendemos a buscar soluciones, ir de un lado para otro, preocuparnos, pero la Biblia nos llama a descansar en medio de las tormentas de la vida. Recordemos aquel relato cuando se levantó una fuerte tempestad y Jesús dormía en la barca. Podemos dormir, descansar, tener paz en medio de las tormentas de la vida, porque dependemos de Jesucristo. Y todo lo que ocurre en nuestra vida, dice la palabra, que obra para bien de aquellos que le aman. Si amamos a Dios, todo obra para bien. Por eso debemos vivir menos preocupados, porque la preocupación no ayuda. La Biblia no nos llama a preocuparnos, nos llama a ocuparnos en buscar las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Colosenses 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. De ahí viene nuestro poder. También dice la palabra que Jesús subió como un renuevo en tierra seca. Jesús tenía sus raíces en Dios. De ahí fluía el poder de Dios hacia Jesús para obrar maravillas aquí en la tierra. Nuestras raíces no deben estar aquí en esta tierra. Nuestras